Muy buenos días, son las 12, una hora menos en Canarias, y comenzamos en este momento la comparecencia en rueda de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón, y de la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Lloti. Anunciamos también que en torno a las 2 de la tarde, luego ya aproximaremos la hora, comparecerán igualmente el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Doctor Simón, adelante. Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar como cada mañana dando los datos de evolución de la epidemia. Las evoluciones están manteniéndose con la misma línea descendente en los últimos días, por lo tanto vamos a ser relativamente rápidos al dar esta información. A día de hoy tenemos 1.831 nuevos casos comparado con respecto al día anterior, lo que implica un incremento del 0,9%. Este dato es muy coherente con el de ayer, en el que tuvimos 1.729, si no recuerdo mal, que era también un incremento similar respecto al día anterior de alrededor del 0,9-0,7%. En este sentido, la línea de la evolución de la epidemia en cuanto al número de nuevos casos es muy favorable. Además, tenemos, desgraciadamente, como siempre, 331 nuevos fallecidos. Llevamos ya varios días claramente por debajo de los 300. Siempre es un dato triste, pero desde luego la evolución tiene una incidencia o tiene una comparabilidad clara con la evolución de nuevos casos, que es claramente descendente, y eso obviamente nos va dando esperanzas. Esos 331 fallecidos representan un incremento respecto al día anterior del 1,4%. Yo creo que estas son las cifras más importantes que podemos dar a día de hoy. Los datos de UCI y de hospitalización van en la misma línea, con algunas pequeñas variabilidades por comunidades autónomas. Sabemos que hay comunidades autónomas que están ahora mismo representando una parte muy importante de esos incrementos que nos estamos observando. De hecho, en concreto hay una comunidad autónoma que está representando un volumen muy importante de estos incrementos, tanto de casos como de fallecidos, UCIs y hospitalización, pero lo cierto es que en prácticamente todo el territorio la evolución es muy, muy favorable. Y dicho eso, voy a hacer la palabra a la directora del Instituto de Salud Carlos III, la doctora Raquel Lloti, que va a informarnos sobre uno de los temas que más preguntas ha habido en los últimos días, es el estudio de seroprevalencia que coordinan desde este instituto. Doctora. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días. En el día de hoy comienza el despliegue del Estudio Nacional Seroepidemiológico sobre la infección por SARS-CoV en España. A este estudio le vamos a llamar nCovid, con este acrónimo que creemos puede permitir simplificar esta denominación tan larga. Como saben ustedes, a lo largo de las últimas semanas, un equipo de más de 100 personas ha estado trabajando para que en el día de hoy podamos comenzar el estudio. Es un equipo de profesionales de distintas instituciones, de distintos ministerios, de distintas administraciones, incluyendo todas las administraciones autonómicas que han trabajado de forma coordinada para hacer posible este estudio, un estudio de una magnitud importante que nos va a permitir tener una información de gran valor. Quiero comenzar, por tanto, agradeciendo a todas estas personas que han prestado su conocimiento, su compromiso y que han trabajado literalmente sin descanso para hacer esto posible. Una de las fortalezas del estudio es este espíritu de coordinación. Se ha formado un único equipo integrado por, como les digo, distintas instituciones. El Instituto de Salud Carlos III, con el liderazgo del Centro Nacional de Epidemiología, ha prestado el conocimiento científico, el rigor, el diseño. Desde el Ministerio de Sanidad, con el liderazgo de la Secretaría General de Sanidad, se ha aportado todo el despliegue logístico y también el desarrollo de tecnologías de la información. Y, por último, la pieza fundamental para el estudio ha sido la participación necesaria de todos los servicios de salud de las comunidades autónomas, que van a ser los responsables de contactar con los participantes y de realizar las pruebas. El objetivo del estudio
es conocer la verdadera dimensión de la infección en España, intentar estimar el número de ciudadanos que han tenido contacto con el virus y para ello lo que se va a realizar es una estimación del número de personas que han desarrollado anticuerpos frente al virus. Es importante conocer la magnitud de la epidemia, también a distintos niveles, a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local. Esta información desagregada y con esa granularidad nos va a permitir tomar las decisiones más adecuadas. Es importante conocer la dimensión de la epidemia en los distintos estratos de edad y en distintas condiciones demográficas. Es además importante conocer si la transmisión se ha producido a nivel comunitario y en qué medida ha podido haber transmisión dentro de los hogares. Y además es importante no tener una foto fija, sino hacer distintas estimaciones, distintas mediciones a lo largo de las próximas semanas en los mismos participantes para conocer cómo de forma dinámica se va modificando la evolución de la epidemia. Por tanto, para cumplir este objetivo, con todas estas especificaciones, se ha seleccionado ya una muestra que es representativa de la población española. La selección de la muestra se ha realizado con el apoyo inestimable del Instituto Nacional de Estadística, del INE. Incluye 36.000 hogares y esto hace un total de 90.000 participantes, 90.000 potenciales participantes a los que vamos a solicitar su participación en el estudio. Se les va a contactar de forma telefónica a cada una de estos potenciales participantes que ya están seleccionados con unos criterios estrictos estadísticos para que representen a toda la población española y se les va a ofrecer de forma telefónica desde las comunidades autónomas su participación. Es muy importante y desde aquí quiero llamar a la participación, quiero animar a la participación. La participación es voluntaria, pero tiene una relevancia que trasciende lo científico, es una relevancia que está dirigida a poder tomar decisiones en el ámbito de la salud pública. Y, por tanto, la participación de cada uno de ustedes, de cada uno a los que se les llame por teléfono, no va a tener únicamente un valor individual, sino un valor para el conjunto de la sociedad. Es importante también transmitir que la unidad de estudio son los hogares. Esto nos permitirá tener participantes de todas las edades y tener bien distribuida en función de grupos de edad toda la población. Por tanto, aunque insisto que la participación es voluntaria, es importante que si se contacta con un hogar se haga todo lo posible para que participen todos sus miembros. El estudio se va a desarrollar en las comunidades autónomas y va a tener un papel fundamental la atención primaria. Van a ser los profesionales de atención primaria quienes vayan a realizar estas pruebas. Se pueden realizar de distintas formas y cada comunidad autónoma ha adaptado el estudio a la forma que se considera más fácil para poder acceder a todos los participantes, pero muchas de las pruebas ya les adelanto que se realizarán en los centros de atención primaria. Las pruebas consisten fundamentalmente en dos elementos. En primer lugar, un cuestionario. Es un cuestionario sencillo donde se van a plantear preguntas relacionadas con la infección por el nuevo coronavirus y también otros factores que pueden ser importantes para analizar la información. Todo dirigido a la infección por SARS-CoV-2 y no información que no tenga que ver con este estudio. En segundo lugar, se realizarán pruebas de anticuerpos y serán dos. La primera, y que tiene que realizarse en todos los participantes, es un test rápido de anticuerpos. Se realiza con una punción
en el dedo, un pinchacito en el dedo, y se obtiene una muestra de sangre capilar que se analiza en el momento y en 10 minutos se tendrán los resultados. Además, vamos a solicitar siempre que sea posible que se extraiga una muestra de sangre con un pinchazo en el brazo, como las analíticas habituales que todos los ciudadanos están acostumbrados. Esta muestra de sangre se analizará en un laboratorio con técnicas que son más precisas y que pueden aportar información complementaria de gran utilidad para poder estimar el porcentaje de ciudadanos que han desarrollado anticuerpos frente al virus. Los mismos participantes, los mismos que acepten participar con el primer contacto, se les va a estudiar hasta 3 veces, cada 3 semanas. La primera visita, la segunda visita será a las 3 semanas y una tercera visita a las 6 semanas. De manera que vamos a poder ver la evolución del desarrollo de anticuerpos. Es posible que una persona no tenga anticuerpos o no se hayan identificado en la primera visita, pero que después, a lo largo del periodo de estudio, se identifique que ha desarrollado inmunidad. Y esto es de gran importancia para poder estudiar también la dinámica de la pandemia a nivel del conjunto del país. Para finalizar, quiero recalcar también la coordinación necesaria con los servicios de salud y los servicios de salud pública de las comunidades autónomas. Los resultados que se obtienen en el ámbito del estudio son resultados de investigación, pero es indudable que los participantes van a requerir, en algún caso, actuaciones en relación a los resultados que se han obtenido. Para todo ello, contamos con el criterio de los facultativos, que son los responsables de la asistencia sanitaria, y, por otra parte, de los responsables de salud pública. Esto es muy importante para poder orientar a los participantes con respecto a las actuaciones que tengan que realizar, que serán siempre guiadas por el criterio de sus médicos y siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Muchísimas gracias, Raquel. Como ven, es un estudio muy ambicioso, un estudio potente, es un estudio complicado, que nos va a dar información muy útil para el siguiente proceso que vamos a tener que enfrentar de transición hacia, ayer lo llamamos nueva normalidad, es un término que puede quedarse en las cabezas de la gente. Yo no sé si el secretario tenía algunas imágenes de la noticia del día. Estamos viendo que los datos van evolucionando, estamos viendo que cada día tenemos una epidemia que está controlándose progresivamente, y estos buenos datos, obviamente, de alguna manera tenían que reflejarse también en una mejora en las condiciones en las que estábamos enfrentando todo esto la población. Yo creo que ayer se dio un paso muy importante, permitiendo los paseos de los más pequeños. Es algo necesario, es algo que obviamente, a medida que nuestra epidemia evolucionaba para bien, también tenía que notarse en una mejora de las condiciones de vida de nuestra población. En ese sentido, yo tengo que congratularme de, primero, a título personal, el impacto que me produjo el poder ver a niños por la calle, que es una gran satisfacción volver a ver esas calles con algunos de nuestros niños, pero también es cierto que tenemos que mantener un cuidado especial, porque lo que no podemos es dar un paso atrás. Y igual que estoy encantado de haber visto a todos los niños con sus padres paseando por la calle, también es cierto que en algunos casos se pudo generar cierta preocupación por algunos comportamientos de algunos grupos. Voy a repetir lo que he dicho en algunos días anteriores. Lo difícil lo vamos a hacer ahora. Hasta hace unos días lo que estábamos haciendo era lo duro, pero fácil. Ahora es cuando cada uno tiene que demostrar la responsabilidad personal, la responsabilidad individual, la responsabilidad familiar, para garantizar que esa apertura progresiva que vamos a ir teniendo no se convierte en un riesgo para la población. Hemos pasado por momentos muy duros, hemos tenido un sistema sanitario
muy cerca de su límite de capacidad y en algunos casos se ha llegado incluso a superar en algunos puntos. Yo creo que tenemos que ser todos conscientes de que no podemos volver a ponernos en una situación parecida y que esto ahora depende de todos. Y sin más, secretario. Doctores, pues pasamos a las preguntas, pero efectivamente podemos incorporar algunas de esas imágenes que hoy de alguna manera son protagonistas desde ayer, puesto que estamos en el segundo día en el que los niños con un adulto durante 1 kilómetro, 1 hora, 1 kilómetro de distancia y una vez al día, esa sería la regla de los 4 unos, pueden salir a la calle, para también comentarlas y facilitar las reflexiones tanto del doctor Simón como de la doctora Lloti. Por ejemplo, imágenes que vemos en la prensa diaria, esta del País, una niña en Córdoba celebra con ese salto su salida, suponemos al lado de un adulto, de alguno de sus progenitores o de una persona a su cargo, o la imagen de ABC, la siguiente. Imágenes de paseos, también hay que tener en cuenta la perspectiva de la fotografía, se está comentando mucho acerca de esto, habría que ver a qué distancia está cada una de las personas que ven en esa fotografía. Veamos otras portadas, por ejemplo la de El Mundo, es una imagen de celebración, un padre con su hijo a hombros. Sigamos adelante. Esto es La Razón, también escoge un paseo y una fotografía en la que se ven pues, chiquillos disfrutando de ese momento con patines, al aire libre, una jornada preciosa, como también vemos en La Vanguardia, en Barcelona. Los paseos ayer se llenaron de personas, los paseos marítimos, los paseos de las ciudades. Este, por ejemplo, es un paseo marítimo que refleja el periódico. Da a entender quizá que hay demasiada acumulación, habría que ver qué distancia entre personas, si tomáramos la perspectiva correcta, están manteniendo. Periódicos como Levante, otra portada más. En Canarias, aquí vemos varios niños al lado de un adulto, pero bueno, parece que todos ellos están protegidos y manteniendo una distancia suficiente. O La Voz de Galicia. La Opinión de Cartagena, en Murcia, con la bicicleta, ese pequeño sujetando a su madre la bicicleta. Bien, imágenes de una jornada que posiblemente hoy, en unas circunstancias también distintas a las de un domingo, volveremos a ver, así como durante los días sucesivos. Doctores, ¿algún comentario acerca de ello? Bueno, vamos a ver, yo creo que las imágenes son, obviamente, a mí me despiertan alegría, porque progresivamente vamos a ir pudiendo volver hacia una vida un poco más normal, pero al mismo tiempo, como he comentado antes, me despiertan alguna preocupación. Tenemos que tener muy claro que estas medidas de desconfinamiento no implican que se pueda todavía hacer todo lo que queramos. Es cierto que la evolución es muy favorable, es cierto que eso se tiene que reflejar en una mejora de las condiciones de vida y de movilidad de las personas, y es cierto que en la mayoría de las fotos que hemos visto, independientemente de la perspectiva, da la sensación de que casi todos los ciudadanos, los padres y los niños, entienden los comportamientos de riesgo que hay que evitar y se mantienen las distancias adecuadas. Pero también es cierto que en algunos casos no es tan obvio. Yo creo que tenemos que entender que el impacto que esto puede tener en la epidemia, en la mortalidad de nuestros conciudadanos y sobre todo de las personas mayores, puede generar situaciones en las que ese paso atrás sea mucho más duro que lo que hemos vivido hasta ahora. Desde mi punto de vista las cosas se están haciendo bien, pero también desde mi punto de vista creo que todavía hay que hacer un esfuerzo por garantizar la corresponsabilidad de todos en la implementación de estas medidas. El problema es que las siguientes que se vayan a ir aplicando para facilitar la vida de las personas dependerán mucho de los indicadores epidemiológicos que vayamos viendo, de la evolución de la epidemia. Si la evolución de la epidemia con las medidas que se están haciendo no va como debe porque no se respetan correctamente todas las indicaciones, obviamente esa fase de transición llegará más tarde o será mucho más lenta de lo que a todos nos gustaría. Simplemente eso, no sé si la doctora quiere hacer algún comentario al respecto, ¿no? Yo creo que a pesar de todo, a pesar de esos pequeños grupos que pueden no cumplir con las indicaciones, lo cierto es que yo creo que a todos nos alegra ver
que aunque sea poca, aunque sea solamente parcial, aunque sea solo durante unas horas al día, algo de normalidad va volviendo a nuestras calles. Doctora Raquel Lloti, la directora del Instituto de Salud Carlos III, le pregunta a Radio Nacional ¿qué porcentaje de aumento de casos estiman que puede arrojar el estudio que acaba de presentar? De cara a la desescalada y teniendo en cuenta que el estudio ha empezado con retraso, ¿qué utilidad práctica tendrá para la toma de decisiones en cada una de las oleadas? Bien, con respecto a la primera pregunta, yo creo que no es momento de hacer predicciones, porque lo que vamos a tener son datos. Y con esos datos sí se podrá hacer una estimación de la verdadera magnitud del porcentaje de población española que se ha visto afectada por este virus. Por tanto, mantengamos de momento los datos que tenemos. El diseño estadístico se ha realizado para que tengamos una suficiente precisión para, en este caso, ya no imaginar qué ha podido pasar, sino poder hacerlo en base a datos científicos. Y con respecto a la segunda pregunta, sí quería decir que el estudio empieza en el momento en el que tiene que empezar. Y, de hecho, quiero decir que es uno de los primeros estudios de esta magnitud que se van a hacer en el mundo, con una muestra que se ha seleccionado con rigurosos criterios estadísticos y de forma aleatoria para representar a toda la población de un país, y en un momento en el que además la onda epidémica nos permite poder hacer unas estimaciones que sean estables a lo largo de las 2 semanas que va a durar la inclusión de los participantes. Sabemos además que el estudio lo vamos a repetir, vamos a tener diferentes medidas y, por tanto, vamos a tener la foto actual, pero además la evolución. Estos datos los vamos a tener pronto y creo que van a ser de extraordinaria utilidad para poder hacer estimaciones que se basen en datos científicos y no en imaginaciones que podemos aportar. Doctora, Datadista le pregunta también, el informe de Sanidad publica hoy por primera vez los datos acumulados de hospitalizados e ingresados en UCI en Madrid. ¿Va el Instituto Carlos III a actualizar la serie histórica de esta comunidad? Bien, aquí yo le voy a pasar la palabra al doctor Simón, porque el Instituto de Salud Carlos III lo que hace realmente con los datos agregados que se obtienen desde las comunidades autónomas a través del CAES es hacer el análisis. Por tanto, nosotros aquí nuestros investigadores del Centro Nacional de Epidemiología, lo que se adaptan a los datos que se obtienen a través del CAES. Sí, por supuesto, como yo creo que ha quedado patente en todas estas últimas semanas, lo que estamos tratando es de garantizar las mejores series de datos, las más sólidas, a medida que vamos teniéndolas. No podemos quedarnos en una situación estable y permanente porque la epidemia va evolucionando, las pruebas que se están haciendo van evolucionando, a quién se le realizan esas pruebas ha ido cambiando desde el principio a esta situación actual y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de adaptar nuestros sistemas de gestión de esa información, de esos datos, para hacerlos más acordes con la realidad. Todos los datos que vienen de Madrid se van a tratar, si es necesario corregir las series se van a corregir y sí que es cierto que no solo Madrid, sino otras comunidades autónomas que pueden dar datos que son parcialmente diferentes en cuanto a las definiciones de caso que puedan dar otras comunidades autónomas, se van a ir progresivamente homogeneizando para conseguir series mucho más sólidas y mucho más estables y, sobre todo, mucho más comparables. No les quepa duda que eso lo vamos a hacer. Telemadrid le pregunta a ambos, al doctor Simón, vistos los planes de desescalada que anuncian las comunidades autónomas, ¿confía en que serán compatibles con los ritmos que marque el Gobierno? ¿Temen una carrera por territorios para ver quién levanta antes la mano en las medidas de confinamiento? Y la doctora Lloti, ¿qué puede aportar un estudio a 60.000 personas que durará varias semanas sobre inmunidad que no aporten los casi 50.000 PCRs que se hacen al día? Bueno, sobre la primera pregunta, vamos a ver, yo no puedo entrar mucho en lo que van proponiendo diferentes comunidades autónomas desde el punto de vista de planes
que se deciden en foros en los que obviamente nosotros no participamos ni tenemos por qué participar. Lo que no me cabe la menor duda es que todas las consejerías de salud, todos los servicios de salud pública son muy conscientes de los riesgos a los que nos enfrentamos y de los retos esperanzadores, por otro lado, porque al fin y al cabo se van proponiendo medidas para limitar las restricciones de la movilidad que hay hasta ahora. Todos somos conscientes de estos retos, por lo tanto, yo creo que si bien es cierto que todo el mundo está haciendo propuestas, yo creo que todos seremos suficientemente prudentes como para tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado, sin prestar mayor atención a esas posibles, como ha comentado, me parece que ha utilizado la palabra carreras. Yo creo que somos todos suficientemente profesionales y conscientes de los riesgos a los que nos enfrentamos para dejar esto en manos de cualquier otro tipo de consideración. Bien, con respecto a las preguntas de qué puede aportar el estudio y la comparación con respecto a los estudios que ya se están haciendo con PCR. Yo creo que es una pregunta muy interesante y me permite establecer la diferencia. El gran valor del estudio es su representatividad. La muestra representa a toda la sociedad española, niños, ancianos, todos los grupos de edades. Y además no solo pacientes que tengan síntomas, sino pacientes también asintomáticos. Es una representación, creemos, fiel de toda la sociedad española en todos los territorios. Por el contrario, las PCRs se hacen con criterios clínicos, se dirigen en este momento y siguiendo en cada momento los criterios que se han establecido desde el Ministerio de Sanidad a pacientes que tenemos sospecha que tienen la infección, que tienen el virus. Por tanto, nos muestran una imagen muy particular solamente en aquellos que sospechamos que pueden tener la enfermedad. Y, en tercer lugar, la diferencia que hay entre las técnicas. Las PCRs lo que nos dicen es si está el virus activo en el paciente, si está contagiado en ese momento y también si puede contagiar. Sin embargo, es muy diferente el test que vamos a hacer. El test que vamos a hacer lo que nos indica es si el participante ha desarrollado anticuerpos. Y eso lo que quiere decir es que en algún momento ha estado en contacto con el virus, pero no quiere decir que tenga la enfermedad en ese momento ni que sea contagioso, son informaciones distintas y, por tanto, van a aportar información complementaria. El estudio lo que permitirá es hacer estimaciones estadísticas en el conjunto de la población española, sintomáticos, asintomáticos, en todos los ciudadanos. Y esta es la potencia que nos va a permitir, hasta ahora no lo teníamos este dato y lo vamos a empezar a tener a lo largo de las próximas semanas. La cadena SER le pregunta, doctor Simón, ¿se ha incrementado el porcentaje de ingresados en UCI y hospitales? Si es así, ¿cuál puede ser el motivo? En hospitales no, con los datos que tenemos actualmente no se ha incrementado. Tenemos un incremento del 0,5% respecto al día anterior. En UCI sí que se ha incrementado. En UCI tenemos un incremento del 2,6%, pero sí que es cierto que alrededor del 70% de ese incremento se debe a una única comunidad autónoma. Tenemos que verificar por qué razón esta comunidad autónoma está ahora mismo notificando un volumen tan importante de UCIs, cuando además en la evolución de los datos de nuevos casos, si bien es una de las que tiene un volumen importante, no está evolucionando de la misma manera. Estamos tratando de clarificar esto con la comunidad autónoma. Hay algunas explicaciones que hemos visto ya en los días anteriores con otras comunidades autónomas. Es retrasos en notificación de algunas de las zonas sanitarias o de las áreas sanitarias. Puede haber retrasos de notificación incluso de parte de algunos de los hospitales, pero también puede haber un incremento, no en hospitalización y UCIs obviamente, pero sí de nuevos casos leves que se diagnostican y que se quedan en sus domicilios. Estamos tratando de aclarar esta variabilidad que hay específicamente con esa comunidad autónoma, que probablemente podremos aclarar en mañana o pasado mañana, una vez que tanto nosotros hayamos trabajado con ellos como ellos hayan trabajado con sus diferentes áreas de notificación. Doctor Ayotti, el periódico de Cataluña pregunta
¿Cuándo dará el estudio de seroprevalencia los primeros resultados? ¿En cuánto tiempo se tendrán conclusiones definitivas? Una pregunta que de alguna manera también formula de esta manera Clarín. ¿El estudio de seroprevalencia puede dar un resultado de inmunidad colectiva en qué tiempo? Bien, con respecto a los tiempos y a las conclusiones definitivas. Las conclusiones definitivas de todo el estudio se conocerán al final del mismo, ¿no?, con los tiempos que les he transmitido previamente. Pero tras la inclusión de todos los pacientes, tras lo que sería la primera visita, que esto va a realizarse durante las próximas 2 semanas, tendremos los primeros resultados. No obstante, también quiero anunciar, quiero explicar que vamos a monitorizar de forma estrecha, de forma diaria, los resultados preliminares que se vayan obteniendo. Los profesionales del Centro Nacional de Epidemiología, los científicos, van a tener acceso a todos los datos que se vayan incorporando. No obstante, estaremos en condiciones de poder anunciar datos públicos al final. Al menos necesitamos terminar el reclutamiento del grupo total de pacientes durante las próximas 2 semanas, analizar los datos y ahí podremos tener datos públicos. La Nueva España, desde Asturias, pregunta, algo a lo que se suman otros muchos medios, doctor, si hay conocimiento de que en este momento hay alguna comunidad autónoma que esté en condiciones de cumplir las condiciones sanitarias requeridas para iniciar el desconfinamiento. Y en caso afirmativo, ¿cuáles son y cuáles estarían mejor situadas en el momento actual? Ahora mismo no tengo aquí las comunidades autónomas que pueden estar cumpliendo o no, pero sí que hay varias comunidades que están en una situación muy favorable. Primero, porque tienen las capacidades necesarias para plantearse la fase de transición, es decir, la capacidad asistencial adecuada, los sistemas de vigilancia adecuados y las capacidades de diagnóstico y de monitorización adecuada. Pero además es necesario estar en una situación epidemiológica que permita plantearse esa transición. Hay varias comunidades que están en esta situación, hay varios territorios, de hecho, que llevan ya un tiempo suficiente como para pensar que podemos empezar esa apertura. Entre otros, por ejemplo, sin dar una lista exhaustiva, porque no la tengo presente, sí que podemos hablar, por ejemplo, de algunos territorios insulares que llevan ya un periodo suficiente de tiempo sin casos y que tienen o podrían tener las capacidades adecuadas, igual que algunas otras provincias en la península que podrían estar en esa situación. Provincias, que es la unidad territorial con la que en principio estamos trabajando, u otra unidad administrativa que pueda ser más coherente dependiendo de las diferentes comunidades autónomas y de acuerdo siempre con los responsables de cada una de ellas, que además tendrán que ser capaces de garantizar que esos territorios se pueden controlar de la manera adecuada como se plantea en las diferentes estrategias de transición. Consulta el diario L'Echo a ambos. A pesar del confinamiento más estricto que en países vecinos, aquí en España, el nivel reproductivo no baja más rápidamente. ¿Cómo lo explican? ¿Significa que el virus estaba circulando mucho antes? Y en ese caso, ¿por qué se ha tardado tanto en hacer la conexión con la gripe de enero? La última parte de la conexión con la gripe no la he entendido muy bien, ahora lo intentaremos aclarar a ver si lo he entendido. En cuanto al número reproductivo, ahora mismo se están realizando nuevas estimaciones basándonos en las series sólidas. Creo que ya lo comenté, no sé si fue ayer o antes de ayer, que todos estos problemas que hemos tenido con problemas es beneficioso por un lado, obviamente, porque se diagnostica más gente o se detectan más personas que han tenido la infección en algún momento, pero genera problemas a la hora de analizar las series de datos. Estos problemas a la hora de analizar las series de datos se están resolviendo y probablemente en muy breve plazo, no sé si será hoy, mañana, pasado mañana, tendremos nuevas estimaciones de los números de reproducción. Esos números de reproducción, es decir, el número de personas promedio que infecta cada caso, es lo que nos indica el nivel de transmisión. Ese nuevo número lo tendremos en muy breve y tratando de corregirlo por todas las variables que han estado afectándolo en las últimas semanas, yo creo que probablemente estará bastante más bajo de lo que estamos viendo actualmente. Sin embargo, hay que ser prudentes hasta que no tengamos los resultados porque siempre puede haber sorpresas. Pero lo cierto es que lo que sí que me gustaría que no le cupiera la menor duda a nadie en este país ni en ningún otro es que cuando se toman medidas como las que se han tomado en España, el número de reproducción sí o sí tiene que bajar.
puede ser un poco más aguda esa bajada, puede ser un poco menos aguda, pero el número de reproducción ha bajado y probablemente cuando tengamos los análisis más depurados se observará un descenso, desde mi punto de vista yo creo que mayor del que hemos observado, pero siempre con cierta prudencia. En relación con la gripe, es verdad que está circulándose mucho la idea de que pudo camuflarse el virus con el pico de la gripe en enero. Ahora sí que lo entiendo. No es fácil de valorar. Lo cierto es que el sistema de vigilancia de la gripe en España es un sistema de vigilancia muy consolidado. Está reconocido desde hace años a nivel europeo como uno de los buenos sistemas europeos de vigilancia de la gripe. Y sí que es cierto que no se ha observado en ese sistema de vigilancia nada especialmente extraño hasta finales de febrero, primeros de marzo, que sí que hubo una pequeña alteración en la curva, no muy llamativa, pero sí que hubo una alteración en la curva de los casos de gripe que llamaba un poco la atención. Es difícil saber si esa alteración en la curva de las personas que tenían sintomatología compatible con la gripe se debía a que ya había una circulación del virus. Por otros datos que tenemos paralelos, no parece que esa circulación hubiera sido factible hasta final de febrero. Sí que obviamente había casos de coronavirus, pero el incremento importante probablemente no se pudo producir hasta final de febrero, más probablemente primeros de marzo. No sabemos si se debía a eso o si se debía a esa alteración en la curva a que, dada la publicidad y la situación con el coronavirus, hacía que los médicos de atención primaria los médicos que participan en el sistema de vigilancia de la gripe fueran más sensibles a la hora de identificar y detectar posibles síntomas relacionados con la gripe. Normalmente esto no debería afectar demasiado, son médicos muy experimentados, pero no se puede descartar también esta posibilidad. En todo caso, la curva de la gripe en enero no refleja ningún artefacto extraño que nos pudiera hacer pensar que se camufló demasiado, lo que no quiere decir que no haya podido pasar. Doctora Giotti, le pregunta Servimedia. ¿La prueba de sangre a los participantes en el estudio es para comprobar si tienen el virus en ese momento, además de para interés científico? Y añade, ¿por qué no va a dar información del estudio en cada oleada, para que se conozca un porcentaje de población afectada, aunque sea orientativo? Sí. Con respecto a la analítica de sangre, no es para identificar si está el virus activo, el virus presente. Esto, como decía anteriormente, se hace a través de un exudado nasofaríngeo que se analiza por PCR y la prueba de anticuerpos no sirve para este propósito. Para lo que se va a utilizar esa muestra de sangre es para identificar anticuerpos, pero en lugar de con un test rápido que se hace en el mismo momento, con una técnica más precisa, con mayor sensibilidad, con una sensibilidad que según los estudios de los que disponemos en este momento es muy alta y que nos va a poder permitir identificar anticuerpos en participantes que con los test rápidos pueden no identificarse. Es decir, es una prueba de laboratorio más sensible que complementa al test rápido. En segundo lugar, disculpa. Sí, ¿por qué no se va a dar información del estudio en cada oleada? Sí se va a dar información. Por eso decía que a partir de la segunda semana, que es cuando se termina la primera oleada, es cuando se tendrán los datos de todos los participantes. Hay que analizar los datos, hay que consolidarlos para poder hacer una información pública adecuada. Con esto quería decir que vamos a tener que esperar para esa información intermedia hasta que se hayan incluido todos los participantes. Las siguientes oleadas de los mismos participantes que se van a estudiar en una segunda y tercera visita se va a prolongar hasta 2 meses, pero sí esperamos poder tener datos preliminares. Por otra parte, también aprovecho para decir que el diseño estadístico está realizado de tal modo que la primera mitad de la muestra, es decir, los sujetos participantes que se incluyan en la primera semana, que es la mitad, aproximadamente, ya nos van a poder empezar a dar algún dato, pero que habrá que tomar con mucha cautela. Nos podrán servir para tener una primera impresión, pero datos consolidados, bien analizados, tendremos que esperar a finalizar la inclusión de los pacientes, de los participantes, lógicamente, y dar un tiempo a los científicos para que analicen con rigor los datos obtenidos.
Doctora Lloti, sí. Déjame añadir un detalle, porque la doctora Lloti también ha comentado cuando hacía la exposición del estudio que a todas las personas a las que se les haga una prueba tendrán el resultado rápido y se les darán las indicaciones sanitarias de acuerdo a los servicios de salud de las comunidades autónomas. Esto es importante porque serán los servicios de salud los que indicarán a aquellos que sean positivos cuál es la conducta a seguir. Y esta conexión es importante, es muy importante para garantizar una gestión adecuada de todos aquellos que sean positivos o no. A la doctora le pregunta Diario Médico, Correo Farmacéutico y El Mundo. Además de hogares, ¿se han incluido en el estudio las residencias? ¿Puede aclarar si todos los test de anticuerpos que se están utilizando detectan solo anticuerpos de personas que ya han pasado la enfermedad o si también detectan personas que aún son contagiosas? Al doctor, los médicos pidieron ayer no aplaudir a las 8 en protesta porque siguen sin hacérseles pruebas. ¿Puede aclarar por qué no se han generalizado las pruebas en sanitarios? Bien, en primer lugar, con respecto a los hogares, a las unidades familiares, hemos identificado que ya estamos en el trabajo de campo, desplegándolo, y en alguna de los participantes son residencias. Aquí esto lo tenemos que depurar porque se complica el que consideramos convivientes y puede distorsionar los resultados del estudio. Están los epidemiólogos analizando estas situaciones que son muy particulares. No se ha incluido como uno de los criterios del estudio, esto va dirigido a hogares, a domicilios de familias habitualmente. En segundo lugar, con respecto a si se puede o no identificar con el test de anticuerpos si se es contagioso. Aquí la respuesta nuevamente es que no. Sabemos, y esto se ha publicado en diferentes medios de comunicación, se ha intentado trasladar algo que es complicado de explicar desde el punto de vista médico. Voy a intentar trasladárselo, y es que existen dos tipos de anticuerpos, ¿no? De esto se ha hablado mucho, IgG, IgM, se llaman así. Habitualmente, al inicio de una infección por un agente infeccioso, comienza a aumentar uno de los anticuerpos, es el que se llama IgM, y por tanto es el primero que empieza, y a continuación empieza el segundo, que es el IgG, y se mantiene más tiempo. En base a esta información, que es la habitual para la mayor parte de las infecciones, se ha transmitido la idea de que la identificación de la fracción del tipo de anticuerpos que comienza a elevarse de forma aguda podría estar relacionada, se podría extrapolar la información y decir que se es contagioso. Pero esto no es necesariamente así. Esta información hay que tomarla con mucha cautela. Primero, porque la cinética de los anticuerpos para el SARS-2 aún no se conoce bien, y por los datos que tenemos, el ascenso de los dos tipos de anticuerpos es muy simultáneo, e incluso existe algún dato científico que muestra que este anticuerpo precoz, que se produce de forma precoz, la IgM, puede mantenerse en el tiempo. Con todo ello, quiero transmitir también cautela con respecto a la interpretación de los resultados del test rápido. No quiere decir el ser positivo o ser contagioso en ningún caso. Para poder realizar un diagnóstico clínico de tener la enfermedad y, desde luego, ser o no ser contagioso, lo que se requiere es incorporar lo que es el diagnóstico clínico. Preguntar por síntomas en una anamnesis realizada por un facultativo, por un profesional, y en base a eso decidir si hay que hacer o no hay que hacer una PCR. Y esto, como decía el doctor Simón, es algo que está fuera de este estudio y que pertenece al ámbito profesional, a los profesionales sanitarios que atenderán a los pacientes igual que atienden a cualquier otro ciudadano que presente o no presente síntomas en cualquier otra situación. Sí, en cuanto a las pruebas a los sanitarios, yo personalmente no sé si los sanitarios han dicho que no se aplauda a las 8 por esta razón. Sí que es cierto que me comentaron, de hecho vi un vídeo de un sanitario que pedía a las personas que si tenían que elegir entre aplaudir a las 8 o comportarse correctamente cuando dan los paseos con sus pequeños, que prefiere que se comporten correctamente antes de que aplaudan a las 8. Eso sí que lo había visto en un vídeo. Este otro, obviamente, me imagino que estará por ahí,
pero como muchas veces he dicho, yo no tengo redes sociales, no he podido verlo. Me consta que hay muchos centros sanitarios donde se están realizando pruebas a los profesionales sanitarios. Son estrategias de muestreo que están previstas en los protocolos y en los procedimientos del Ministerio de Sanidad para grupos específicos. Se incluyen los sanitarios, se incluyen las residencias de ancianos, se incluye algún otro grupo específico de interés y me consta que en muchos de ellos se están realizando. Puede ser que no en todos y que se esté en proceso de adaptación, pero sí que es cierto que en muchos de ellos se esté realizando. Ahora bien, las pruebas que se tienen que realizar entendiendo por qué y para qué se hacen. Las pruebas se tienen que hacer para, entiendo que, sacar de la asistencia sanitaria a personas infecciosas. Obviamente estas personas infecciosas son básicamente los que tienen sintomatología y alguno que pueda tener una sintomatología muy leve, poco perceptible y que haya que detectar a tiempo. Y luego sí que es cierto que, al igual que en mucha parte de población, hay interés de los sanitarios por tener una prueba serológica que les diga si se han estado en contacto con el virus o no y, por lo tanto, si han podido o no desarrollar alguna inmunidad, sabiendo las limitaciones que esta inmunidad tiene porque todavía no tenemos toda la información al respecto. Yo entiendo que los grupos de sanitarios, al igual que las residencias de ancianos, son grupos muy particulares que hay que tratar de manera diferente a la población general, unos por el riesgo importante que tienen, su vulnerabilidad, los otros por el riesgo al que en algún momento pueden llegar a exponer a otros conciudadanos en su actividad profesional. Yo creo que, como le digo, muchos centros de salud están realizando este tipo de pruebas. Sí que es cierto que es posible que no todos, pero entiendo que progresivamente se irán adaptando a lo que se especifican los protocolos que propone el Ministerio. Mientras vemos las imágenes de las portadas de la prensa, le formulo las dos últimas preguntas que lanza La Sexta al doctor Simón. Una de ellas, después de los comportamientos, la formulación de la pregunta es así, incívicos, de muchos padres ayer, ¿va a haber cambios en las salidas de los niños? Se pregunta también La Sexta si se han impuesto multas. Pregunta a la que podrá responder más tarde el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Y también pregunta La Sexta, de cara a la nueva fase del sábado, ¿cuándo se va a permitir la salida de mayores y hacer deporte? ¿Cómo van a ser esas salidas? ¿Tendrán límite horario, como la de los niños? ¿Se plantean, por ejemplo, hacer franjas horarias para proteger a los mayores? ¿Saldrán los mayores que están en la residencia? Bueno, yo muchas de las preguntas que me acaba de hacer no puedo responderlas porque no son competencia mía y, por lo tanto, a mí me pueden pedir opinión, pero las decisiones obviamente no corresponden a mi nivel, ni el mío, ni de la gente que trabaja en mi área. Pero sí que es cierto que después de todas estas semanas hay algunos aspectos que sí que vamos aprendiendo. Es verdad que ha habido gente que no ha observado las indicaciones que se daban por parte de la orden que firmó el ministro en su momento. Yo no sé si llamarlos incívicos o insolidarios, pero desde luego prudentes, desde luego que no son. Yo creo que tenemos que apelar a la responsabilidad personal. Entiendo que ayer, después de muchas semanas de confinamiento y de la gente encerrada en su casa y de los niños, sobre todo encerrados en su casa, había una percepción de que, bueno, vamos por el buen camino, vamos a celebrar. Es verdad que el que los niños hayan podido salir a la calle, han podido pasear, es digno de celebración, pero también entiendo que tenemos que ser coherentes con lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Y si hemos hecho un esfuerzo tan grande para llegar aquí y conseguir estar en una situación muy favorable para empezar a hacer esa transición hacia esa nueva normalidad, que la población tiene que tomarse muy en serio, que esto no es volver a lo que había en enero, en diciembre o en verano del año pasado, sino que tenemos que entender que el riesgo sigue estando ahí. El riesgo puede afectarnos en cualquier momento si no tenemos cuidado y que en estas fases de apertura, además de lo que pueden hacer las instituciones, hay un componente muy importante de responsabilidad individual. Y yo creo que eso tenemos que entenderlo. Por otro lado, en cuanto al futuro, ya le digo, no son decisiones que me competan. Sí que es cierto que todas las opciones que comunicó el presidente, que no sé si fue el sábado, están ahí sobre la mesa. El presidente lo dijo el otro día, obviamente, las fechas exactas, si será el sábado, el domingo o el lunes, yo no les puedo decir ahora mismo porque no soy yo quien toma ni participa en las decisiones finales, pero sí que les puedo decir que se implementarán con las medidas de
¿cómo podríamos llamarlo?, con las indicaciones de seguridad que se deban de implementar. Se dieron para la salida de los niños, en su mayoría se han cumplido muy bien, pero sí que es cierto que en algunos casos no se ha hecho. Yo entiendo que tendremos que ser mucho más cuidadosos cuando vayamos abriendo la puerta para volúmenes más importantes de población, y que habrá que garantizar que no se producen situaciones o comportamientos que puedan incrementar el riesgo, que nos va a afectar a todos y sobre todo a nuestros grupos vulnerables. Pues les agradecemos a ambos su comparecencia de hoy. Recordamos que ha comparecido la directora del Instituto de Salud Carlos III, doctora cardióloga Raquel Lloti, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor epidemiólogo Fernando Simón. Recordamos asimismo que en torno a las 2 comparecerán en esta misma sala el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Nos despedimos con el vídeo que marca la regla de los 4 unos, apelando a la responsabilidad de todos. Los niños pueden salir con un adulto una vez al día, durante 1 hora y como máximo 1 kilómetro de distancia. Gracias y buenas tardes. Y correr. La norma es sencilla. Sigue la fórmula de los 4 unos. Con un adulto, una vez al día, 1 hora como máximo y como mucho a 1 kilómetro de distancia, siempre alrededor de casa, en la ciudad o en el campo. La norma es fácil de aplicar. Los pequeños deben ir siempre acompañados de un adulto con quien estén conviviendo o que esté a su cargo y debidamente autorizado. Con el adulto pueden salir hasta 3 menores. Si eres tú quien va con ellos, vigila que mantengan una distancia de 2 metros con otras personas. No deben jugar con otros niños y niñas, y tampoco con mayores. Puedes pasear con ellos entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Evita cualquier aglomeración. Tienes 1 kilómetro a la redonda de espacio. Y claro que pueden llevar sus propios juguetes, pero que no los compartan. No hay que ir a los espacios comunes de juego como toboganes o columpios. Sí que está permitido que los pequeños acompañen a un adulto en las actividades que ya estaban autorizadas, como comprar el periódico, sacar al perro o tirar la basura. Y recuerda que seas mayor o menor, debes ser responsable. Lávate las manos con frecuencia. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Mantén tu casa y tu habitación bien limpias. Guarda la distancia social de 2 metros. Si esto no es posible, utiliza mascarillas higiénicas. Y por último, lo más importante, quédate en casa y no salgas si tienes síntomas o estás en cuarentena. Sigue siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias y si vas de paseo, sigue también la fórmula de los 4 unos. Este virus lo paramos unidos.